La haine, o El odio en español, es una película francesa de 1995, dirigida por Matthew Kassovitz y protagonizada por Vincent Cassel. Es una película que transcurre toda la trama en un solo día. Se ubica en un suburbio parisino de la década de los 90. Y antes de contaros la trama, os recomiendo ver la película, porque aquí va a haber mucho spoiler. De hecho, voy a explicar toda la película. Antes de todo, quiero decir que esta película ha sido totalmente analizada ya y hablada por muchos otros antes de mí, que encima saben mucho más que yo. Pero es mi película favorita y como es el primer episodio, pues he querido tratarlo para que se me haga más fácil, ¿no? Y pues así, poco a poco, pues iré mejorando y tratando películas que no son tan famosas. Y antes de empezar la explicación, este cóctel, el primero del podcast, es un Godmother compuesto por vodka y amaretto. Y yo le he echado una pequeña pizca de mandarina zumo. Y ya viene el primer sorbo del podcast. En todos los podcasts, pues, haré un pequeño cóctel que durará, pues, todo lo que dure el episodio. A menos que el episodio se haga de 2 horas. Que ahí, pues, estarán los hielos más derretidos que nada. Ahí el sonidito del hielo. Bueno, como he dicho anteriormente, el director y guionista es Matthew Kassovitz. Nació en Francia en 1967 y lo podéis conocer por películas como El quinto elemento, Emily o Múnich. Que esa película, la verdad es que tengo bastante ganas de verla y es una que tengo ahí pendiente. Tiene ascendencia judía, lo cual en esta película, en mi opinión, se nota mucho. Es bastante relevante para el personaje de Vince, que es el que todo el mundo conocéis, aunque no hayáis visto la película, de la cena del espejo. Tuvo una infancia en uno de los mejores barrios de París, en el 13 y en el 20, pero al final, por el momento de la película, no es tan relevante porque los problemas que había en París eran bastante generales en toda la ciudad. Su unión a la cinematografía comenzó desde su nacimiento. Su padre era realizador y su madre era editora y montadora de cine. Esta película no fue su primera aparición en el cine, pero sí es cierto que fue el que hizo que se conociera por todo el público en general. Las anteriores películas que tenía eran mucho más nicho y solo eran conocidas por aquellos cinéfilos de Francia. Después de esta pequeña biografía, vamos a dar paso a un pequeño contexto que, como he comentado antes, había revuelos en París durante esta época y esto venía de movimientos sociales como el Sans-Papiers. Estos movimientos eran contrarios a la policía y venían dados de algunas leyes que habían sacado contra la inmigración en Francia. Estas leyes, por esa manera, jodían mucho las condiciones que había en distritos parisinos de menos favorecidos y de gente más pobre. Y esto, como es obvio, fue como el detonante de todo lo ocurrido, que también se verá en la película, y de acciones que tomaría la policía para ir en contra de estos movimientos. Y las maneras de combatirlo eran bastante jodidas, la verdad. Una de las gotas que colmó el vaso en París fue la muerte de Naël Nerzouk, ¿vale? Hace unos pocos años, que siguen mostrando cómo han perdurado aún estos conflictos en Francia y aún no se han solucionado y siguen ahí habiendo heridas abiertas. No voy a profundizar más en el contexto y vamos ya a la película. La obra comienza con la gran metáfora de toda la película, que habréis escuchado miles de veces. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien.
Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Esta metáfora se va a repetir unas cuantas veces durante la película. Justo después, pues se muestran algunas noticias así como de unas noticias de la revuelta, y concretamente hacen un énfasis bastante gordo a un joven llamado Abdel, que es amigo de los tres jóvenes protagonistas, Vince, Said y Habert, que es hospitalizado y por un ataque de unos policías durante la revuelta. Se supone que Vince presenció el ataque o el conflicto que hubo con su amigo, con el policía, dado que se hace en muchos momentos indirectamente se dice que estaba en las revueltas. Bueno, más que indirectamente, bastante directo. Pero en ningún momento Vince dice explícitamente estuve en las revueltas. O si eso se ponía a decir cosas de policías, de ataques, no sé qué. Pero teniendo en cuenta lo fantasma que es, básicamente, perfectamente podría ser mentira y que estuviese en su casa sobando. Por lo que no quiero decir directamente que estaba en las revueltas y que vio todo lo ocurrido. 10:38. Said discute con unos vecinos y sube a buscar a Vince como colegas, mientras intenta ligar con su hermana. Curioso. Que por cierto, ahí ya se ve aunque sea en tono bromístico, el poco respeto que se tiene en cada uno, o la diferencia moral que podemos tener a otras personas. Lo va a buscar y se encuentra a Vince sobado, mientras toda su familia está trabajando o haciendo cosas de la casa, hasta su abuela. Lo que ya nos deja entender un poco su forma de ver la vida y cómo es una persona bastante egoísta. Hacen un desayuno ahí en la casa mientras discuten un poco y nos hace ya un plano a Humbert, a quien le han quemado todo el gimnasio durante las revueltas. Y además en un momento bastante crítico para él, porque estaba justamente antes de una pelea que iba a tener de boxeo. Esto para él es un patacazo impresionante y para mí es una forma muy buena de exponer lo que tiene la película, el batacazo que es para él, porque se ve como con mucha desgana o pensando qué estoy haciendo, vuelve a fumar. Se fuma un cigarro o un peta, no sé qué será exactamente. Y es eso, para mí es una muestra de rendición que tiene ante el mundo. Luego de hacer un pequeño entreno y demás con el único saco que le queda, vemos cómo van a una azotea donde están haciendo un poco una comidilla y demás, y está el hermano de Said. Y aquí ya vemos también, además ya hemos visto cómo es la relación con su familia de Vince, pues aquí vemos la de Said. Su hermano mayor básicamente es como su jefe un poco, ¿no? Es el que le manda en la familia. Y hay un pequeño conflicto con unos policías y demás, y les obligan a Said, el hermano mayor le obliga a Said a largarse de allí, junto a Vince y Humbert. Aquí ya viene la primera muestra de lo conflictivo que es Vince, porque es el que empieza a gritar a los policías y a volver el terreno un poco más violento de lo que estaba siendo. 12:43. Aquí ocurre un momento que me parece magnífico y buenísimo básicamente, que es, están ellos en un parque y aparecen unos periodistas desde lo lejos, ¿vale? No se van a acercar a ellos. Y en el coche les comienza a preguntar cosas sobre la revuelta, pero además no les preguntan queréis hacer una entrevista, sino directamente les empiezan a preguntar: ¿participaron en los disturbios? ¿Rompieron algo? Algo que obviamente pues es una faltada vastísima de respeto, porque básicamente estás queriendo decir que ya por las pintas han hecho algo malo. Estos tres reaccionan de una manera totalmente que se han sentido totalmente violentados y pues se comienzan a encarar y demás, y estos periodistas se largan. Para mí esta escena es un poco típica cuestión de hacerle fotos a
a los mendigos cuando vas a un barrio más marginal, hacer arte aprovechándote de la pobreza o de las desgracias de los demás. Y creo que toca un poco ese tema y el que depende mucho de cómo trates, con qué respeto trates el tema que estás tocando y a las personas. Porque hay que recordar siempre que son personas. Tú puedes hacer arte, pero estás utilizando a esas personas. Tienes que preguntarles, tienes que en todo momento mantener ese respeto y acordarte en todo momento que son personas como tú. Yo creo que es un tema delicado que toca esta escena y yo creo que la toca muy bien porque no te está diciendo opina esto, sino de esto es y así es como se siente esa persona. O ellos tres más bien, porque al final cada uno pues se lo toma de manera distinta, ¿no? Pero ese tema lo tocaré en otro episodio. Lo quiero tocar porque creo que es muy bueno. Después de este momento tan incómodo y rarillo, se van a casa de un colega, bueno, un colega que le debe dinero a Said. No sabemos a qué se dedica Said, la verdad, es algo que no se dice en ningún momento porque con Humbert sabemos que vende estupefacientes, vamos a dejarlo así. Vende estupefacientes. Vince, ahora mismo no recuerdo mal, pero creo que no se dice en ni un solo momento. Creo que es que no hace nada y ya. Y Side, se ven muchos momentos que le deben dinero y demás. Se ve que en esta casa, bueno, ahora lo iba a comentar ahora, pero ya lo digo. En esta casa le coge de vuelta unas zapatillas, pero no se comenta concretamente a qué se está dedicando, porque luego veremos que hay gente que le debe dinero y no es por zapatillas. En esta casa, básicamente, la lían un poco parda con el pobre señor porque no tiene el dinero que le debe a Said. Y en su televisión ven cómo hay muchos más disturbios y demás, y cómo se cargan el coche de este señor. Gente que se está revolucionarios, vamos a dejarlo así, ¿no? Se van otra vez, vais a ver que van por muchas zonas y están todo el rato moviéndose. Yo en un día no me muevo tanto, pero esta gente va de la bala, ¿vale? No, si ya habéis visto la película ya lo sabéis, pero yo la verdad es que tampoco me acordaba que eran tantos lugares. Además, en este momento es la primera vez que se comenta que hay una pistola perdida en lo de la televisión. 14-12. Como he comentado antes, en la televisión se veían cosas sobre la revuelta y específicamente se comentaba que un policía había perdido una pistola. Adivinar quién tenía la pistola. Vince. Yo esto también lo veo como una muestra de buscar atención en todo momento. Porque él en toda la película va a hablar mucho sobre que odia a los policías y demás. Pero el haber conseguido esa pistola fue únicamente por llamar la atención. Que es lo que... Es que yo lo odio. Tengo tan amor-odio a este personaje. Porque solo busca llamar la atención únicamente. Durante toda la película, menos en el final. Y, pues eso mismo. Él robó el arma. Y como es obvio a Humbert, quien es el único... Es el Moisés de esta película, porque es el único que tiene moral, es el único que tiene valores y no le parece buena idea. Me parece literalmente que es un inmaduro Vince habiendo hecho esto. 15-47. Ahora es cuando empieza un poco la chicha de la película. Van a preguntar van a visitar a Abdel al hospital, pero un grupo de policías que están protegiendo a este jovencillo no les deja pasar. Vince empieza a chillar, a encararse y Said le empieza a seguir el rollo. Vamos a ver cómo Said, yo supongo que por la relación que tiene con su hermano, de esa relación tan extraña de poder, es alguien que siempre va a seguir un poco al resto de personas. No es un personaje que tenga una decisión. Él no toma decisiones. Él simplemente es un perro faldero que va detrás del resto. En muy pocos momentos toma acción. Acaban siendo detenidos, pero gracias a un inspector de policía que más o menos pues, les conoce y es amigo del hermano mayor de Said,
le saca del apuro y consiguen salir. Pero en el hospital ya empieza a verse como Vince se siente mucho más poderoso gracias a la posesión de esa pistola. Antes se nota como sin la pistola se siente mucho más retraído, y gracias al poder espiritual que le da esa pistola, porque ni siquiera la llega a utilizar, simplemente lo utiliza como su escudo protector. Syed es el único al que cogen en este momento, por lo que pues van a recogerlo al calabozo y la comisaría está totalmente destrozada. También hay algunos policías totalmente inocentes que han sido agredidos durante las revueltas y demás. Vuelve a haber otra discusión entre Humbert y Bean, porque básicamente no entiende la postura de Vince tan agresiva que tiene contra este poli y contra el resto, que no le han hecho nada personal ni indirectamente, dado que son simplemente personas normales que están trabajando. Humbert se va a su casa y aquí es donde vemos la última relación que hace falta ver familiar, que es la de Humbert. Este es un poco el cuidador de la casa, o así es como se ve desde fuera. Tiene dos hermanos, uno que está en Chirona, que está en prisión, y otro en libertad. El de prisión se ve como comienza a intentar buscar un sentido a su vida, estudiando y demás, aunque no ha tenido en ningún momento de su vida pues ninguna posibilidad de estudio, ¿no? Luego también tiene una hermana pequeña. Con ella es con que se ve que Humbert no tiene estudios académicos, dado que ni siquiera sabe nada sobre problemas matemáticos y demás que son de colegio. Esto no quita que sea una persona muy inteligente emocionalmente y demás. Se nota durante toda la película que, aunque no haya tenido estudios académicos, se le ve una persona muy madura y que ha tenido una vida jodida, ¿no? Por decirlo de una manera. Tiene una conversación con su madre, con la que se ve que no es una persona que se haya quedado estancada en el barrio, Humbert. Syed y Vince sí que se nota que no quieren moverse del barrio y que quieren seguir siendo lo que son, ¿no? Por decirlo de una manera. No estoy diciendo malas. Me refiero a que no pretenden avanzar a tener más riqueza o cambiar la vida que llevan. Pero en cambio Humbert mismamente dice de su boca que quiere irse de ese barrio y que quiere irse al centro de la ciudad o a otra ciudad donde sea, ¿no? Justo después de comer con su madre y demás, Humbert se va a la cama y se ve como saca unos estupefacientes y comienza a fumar en su cama. Luego hay un plano secuencia que recorre prácticamente todo el barrio hasta una plaza donde está Vince Shade, que por cierto este plano secuencia es buenísimo. Tiene una escena con un DJ que está tocando desde una ventana que para mí fue crazy. De hecho está tocando Niggas in Paris de Kanye West y Jay-Z. En esta escena de la plaza, Vince ve una vaca de nuevo, como en el sueño, que únicamente puede ver él. Después de esta visión corta, le corta el pelo a Shade de una manera totalmente ridícula. De hecho, desde entonces Shade lleva como un gorro. Creo que se lo vuelve a quitar luego y demás, pero no le gusta ahora mismo que le vean la cabeza, ¿no? Esos dos van al instituto de la hermana de Shade y no sé muy bien por qué y demás, pero empiezan a derrochar un cojón de flow. Plan, empiezan a hacer hip hop, tal, en plan, derrochando flow. Y acaba en una persecución porque un chavalín empieza con una escopeta a intentar pegarle tiros a policías y demás. De hecho, es al inspector de policía que protegió a los otros. Consiguen escapar, dado que Vince le apunta con una pistola a un policía. ¿Ves? Otra vez que en cada momento que tiene inseguridad va a empezar a sacar la pistola y demás. Es su baza para protegerse del mundo, básicamente. Y vuelven otra vez a estar juntos, los tres, y van al centro de París. Porque anteriormente pues le habían dicho a Vince que había una pelea de boxeo. Y pues van ahí un poco a visitar la ciudad y luego ver esa pelea. Proceden a ir a un baño público de la zona. Se habían vuelto a juntar, pero no habían solucionado muy bien las cosas Bean y Humbert. Y vuelven a discutir sobre matar a policías y los temas que
tratan siempre. Vamos. Pero en este momento aparece un señor enano con un traje muy elegante que les cuenta una historia. No hay gusto más descansado que después de haber cagado. ¿Creen ustedes en Dios? No hay que preguntarse si se cree en Dios, sino si Dios cree en nosotros. Yo tenía un amigo que se llamaba Grumbatsky. Nos deportaron a los dos juntos a Siberia. Cuando se va a Siberia a un campo de trabajo, se viaja en un tren de ganado que atraviesa las estepas heladas durante días y días sin que se cruce con nadie. Juntos nos manteníamos abrigados. Pero el problema surgía a la hora de ir a cagar. En el vagón era absolutamente imposible. Y los únicos momentos en los que el tren se paraba era porque tenía que llenar de agua la locomotora. Además, Grumbatsky era muy vergonzoso. Le incomodaba incluso lavarse delante de mí. Se azaraba. Y yo por eso en un montón de ocasiones me burlaba. Un día, al pararse el tren, todo el mundo aprovechó para ir a cagar al otro lado de los vagones. Yo le había tomado tanto el pelo a Grumbatsky con eso, que prefirió alejarse un poco más de allí. Entonces el tren se puso en marcha y todo el mundo se subió, ya que el tren no esperaba a nadie. El problema fue que Grumbatsky, que se había ido a hacerlo detrás de un arbusto, no había terminado de cagar. Le vi salir detrás del arbusto, sujetándose el pantalón con las dos manos para que no se le cayera. E intentó subir al tren. Le tendí la mano. Pero cada vez que él intentaba tenderme la suya, se le caía el pantalón a la altura de los tobillos. Se subía el pantalón y seguía corriendo. Y cada vez que intentaba agarrarse a mí, se le caían los pantalones. ¿Y luego qué es lo que pasó? Nada. Grumbatsky se murió de frío. Adiós. 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 ¿Por qué nos lo ha contado? Después de ese incómodo momento, van en busca del piso de un señor que le debe dinero a Said. Cuando llegan, no conoce el nombre real de este señor. De hecho, le dijo que se llamaba Asterix. Bueno, aunque capaz sí es verdad porque no encuentran el nombre. Empiezan a tocar a todos los timbres, las señoras, porque claro, era un lugar muy rico. Las señoras del sitio empiezan a cabrearse, empiezan a insultarse y demás. Consiguen subir y le dice que ha robado la casa. Está ocupada, básicamente. Así que capaz sí se llama Asterix de verdad. A saber. Cuando entran, este señor está con una pistola detrás de la puerta. Ya se ve que es un señor un poco raro. Encima va sin camiseta, sin pantalones creo que también, creo que estaba en calzoncillos. Hace cosas muy raras. Vince empieza a jugar con el señor, tal, cogiendo las pistolas, porque claro, tiene una pistola él también, tiene que hacerse allí el chulo de que es un gángster. El señor empieza a hacerle trucos de magia, haciendo parecer que está jugando a la ruleta rusa. Claro, eso es un poco... No entendían nada, claro, tenían miedo, pensaban que se iba a pegar un disparo a este señor. No lo hace, no hace falta preocuparse. Pero le dice a Vince que también puede él. A ver si él también tiene tanta suerte como este señor. Le dice que no, que tal. Y básicamente le tilda de loco al otro. No le sienta muy bien a este señor, les obliga a que se vayan de su casa. Y le enseña que realmente las dos balas las tenía en la mano. Claro, después de todo esto no va a pagar a Said, no le va a devolver el dinero. Said se cabrea un montón junto a Humbert. Van sin hablar, Vince va un poco detrás, tal, salen del portal. Unos policías del centro de París los cogen y los llevan. Pero Vince consigue escaparse, dándole totalmente igual a sus amigos, dejándolos a su suerte. Y bueno, a ver qué les va a pasar a estos dos. Porque es que no puede ser. Además, algo que me parece top cosas por las que más odio a este personaje, a Vince.
se va a una película, se pone ahí a fumar, como si no hubiese pasado nada, y ya está, y de relax. En comisaría, a estos dos pobres les empiezan a humillar, a pegar. Mientras, algo que es un simbolismo impresionante, le están enseñando a un joven policía, bueno, a un futuro policía, cómo tiene que actuar con ese tipo de gente, con Humbert y Syed, con inmigrantes y demás. Claro, aquí es donde se muestra el cómo el odio no viene de la nada, viene de un aprendizaje. Al final es un legado el odio, ¿no? Por otra manera. 22:08. Vince va a la pelea de boxeo y ve como, aunque sean rivales, los boxeadores se están abrazando y demás. Ahí no se está fomentando el odio, simplemente se están pegando. Todo lo contrario que hace él. Después de que acabe la pelea y demás, va con unos de allí, con los que mandan, y van a ir a una discoteca a pasárselo bien, pero no les dejan entrar. Y el que él más conocía coge una pistola y le pega unos disparos en la cabeza al portero. Syed y Humbert pierden el tren cuando salen de comisaría por fin y se presenta a Vince yendo tranquilamente así y como si no hubiese pasado nada. Como no tienen nada que hacer, pues deciden ir a una barra libre de una galería de arte que hay por ahí, de arte contemporáneo. Entendible que les parezca una total chorrada. Lo comparto en algunos momentos. Y bueno, pues empiezan a pillar de todo ahí para picar, para comer tranquilamente, como si fuese un poquito de fiesteo, ¿no? Ven a dos mujercillas muy guapas que van por ahí, están ahí tranquilamente, y empiezan a coquetear un poquito con ellas y demás. Al principio parece que va genial, pero como continuamente en esta película, la cagan y empiezan a insultarse con ellas. Empiezan a gritar, demás. Y por primera vez en esta película se ve como Humbert ya empieza a irse a la otra acera. Empieza también a gritar, de hecho es el que acaba destrozando más porque tira ahí una mesa y demás. Ahí ya se le empieza a ver un poco picante, ¿no? A este personaje. También hay que ver el lado bueno de esta situación, que parece que empiezan a llevarse mucho mejor, ¿no? Y ya no discuten y empiezan a reírse los tres y demás. Que no había comentado, Humbert también le robó una cartera a uno de los jefes de allí, por lo que intentan ir a pagar un taxi y demás. No pueden porque al parecer no funciona bien la tarjeta o no se puede coger la tarjeta, por lo que deciden intentar robar un coche. Ellos ya lo que querían era irse ya del centro o irse a su casa, ¿no? Intentan robar el coche y tal, no saben, por lo que empieza a pitar el taxi, bueno, perdón, el claxon, empieza a hacer un montonazo de ruido y aparece un random, ¿vale? Un vagabundo o lo que sea, o un sin techo. Gracias a él consiguen arrancar el coche y demás, pero no tienen carnet. Por lo que se quedan ahí un rato, aparece la policía y deciden correr y escapar. El señor se vuelve un mártir y literalmente les salva el culo. Y al escapar de la policía van a una azotea. Aquí ya estamos ya en el final de la película prácticamente. Llegan, después de escapar de la policía, a la azotea del edificio, ¿no? Que está justo enfrente de la Torre Eiffel. Un paisaje precioso. Se pasan ahí un poco fumando, hablando y demás. Y se vuelve a repetir otra vez la metáfora de la Torre Eiffel, la historia del edificio. Lías conoce B, sí, ya me conoces. Lías conoce B, sí, ya me conoces. Sí, ya me conoces. Hay momentos en los que uno se siente tan poca cosa. ¿Tienes más frases como esa? Eres un filósofo. Sí, varias. Poco a poco hila la vieja al copo, cada oveja con su pareja, al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué te parece? Libertad, igualdad, fraternidad. Esa también me la sé, pero la guardo para las grandes ocasiones. Me estoy agarrando un colocón de la hostia. Sí, tu chocolate está de puta madre. Said, no hagas tonterías. Aquí hay unos sprays. Déjale, que ya es mayor. Mira, unos sprays. Y Déjalos tienen ahí. pinturas. Oye, tú, en serio, ¿qué crees que nos quería decir el viejo de los lavabos? Hablaba de Dios, hablaba de cagar, no entendí nada. Qué tío más raro. Unos cabezas rapadas. Déjalos. ¡Muerte a Le Pen!
¿Ti sabes lo que te ocurre? Que eres un inculto. No tienes ni puta idea de nada. Ni puta idea de nada. Pasa el porro. Tú tampoco lo entendiste. ¿Quieres pasar el porro? Date prisa. Escuchad esto. El pene de Le Pen apenas se levanta. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué bárbaro! Anda, eres un cachondo. Ay. Oye, Vince, ¿conoces la historia del tipo que se cae de un edificio de 50 pisos? Y según va cayendo, en cada piso se dice a sí mismo: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Me la sabía, pero con un cura. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hasta ahora todo va bien, pero lo que importa no es la caída, es el aterrizaje. Me siento como una hormiga perdida en el espacio intergaláctico. Mirad, chicos, voy a apagar la Torre Eiffel. Said, de eso solo funcionan las películas. Vaya, hombre. ¿Crees que estás en una película? Sí, en una en la que tu madre sale borracha. ¿Qué dices de mi madre? Ella saldrá borracha, pero la tuya se mete zanahorias por el... Después de esta historia, comienza a reflexionar un poco sobre ella y el significado que tiene y demás. Y se dice algo también, otra cosa tan interesante y tan buena, por favor, de esta película. Espero que sepáis francés, porque yo, claro, tiene que poner todos los audios en francés, todos los clips, porque en Filmin, donde lo he visto, solo está en francés. Pero bueno, os aguantáis. En las próximas películas voy a ver si hay también un esto en español. Antes de irse de la azotea, Said hace una broma con apagar la Torre Eiffel y de que eso solo ocurre en las películas. Tú no controlas qué ocurre en el mundo. Pero al irse, al girarse, se apaga la Torre Eiffel. Esto tiene que ver, yo creo personalmente, con una frase o un concepto que se utiliza mucho en la película, que es: el mundo es nuestro. Yo creo que tiene que ver con eso, porque ahí está poniendo que tienen también poder sobre el mundo, que no son unos entes que estén apartados de él y que no tengan poder sobre él. Yo creo que tiene que ver con ese concepto de el mundo es nuestro, tú también tienes repercusión y valor en este mundo. Tus acciones también hacen cambiar tu vida, ¿no? Mientras vuelven a la estación y demás, en un cartel pone la frase Le monde est vous. Said coge un esto de graffiti y lo cambia la V por la N, Le monde est nous. Este es el concepto que acabo de contar ahora, de hecho. Yo creo que es clave que encima justo está después de la cena de la Torre Eiffel. Vuelven a la estación y demás para esperar al tren, y en las pantallas de la estación se muestra cómo Abdel ha muerto. Esto para los tres es un antes y un después. De hecho, se ven las caras de qué está pasando, qué está ocurriendo en este mundo. Pero más concretamente para Vince. Vince desaparece de la sala donde estaban los tres y va hacia un policía y le pone la mano como si tuviese una pistola. No le hace nada, pero claro, está mostrando que realmente querría y que está bebiendo un poco en una alucinación. Para los otros dos, pues esto ya es como el colmo y ya está. En plan, me parece ya insoportable, no aguanto más. Pero al irse se encuentran unos skinheads a los cuales estaban insultando desde la azotea. Y gracias a Dios, pues aparece Vince y les salva utilizando la pistola. Cogen a uno y comienzan a pegarle una paliza y demás. Y Humbert básicamente le muestra a Vince como no tiene las agallas de dispararle a una persona de verdad, obligándola a poner la pistola en la cabeza de este y diciéndole que presione el gatillo. Vince se da cuenta que no tiene la sangre fría de hacer esto y que realmente no es lo que quiere hacer en este mundo, por lo que se larga. Llegan ya otra vez a su barrio habitual y Vince le da la pistola a Humbert, ya confirmando su redención con el mundo y que ya ha cambiado. Ha vuelto a ser el de antes. Bueno, el de antes de las manifestaciones, ¿no?
Cada uno pues se va a ir a su cama después de esta aventura de día. Humbert con la pistola y los otros dos pues ya tranquilos del mundo, ¿no? Pero cuando van a cruzar la calle, unos policías que también habían insultado desde la azotea les comienza a insultar y agredir a estos dos, y más concretamente a Vince. Uno de ellos con una pistola empieza a hacer el tonto con su cabeza y le dispara. Humbert, con la pistola que le acaba de dar Vince, se apunta con el otro, con el policía. El policía le apunta a Humbert y la cámara, poco a poco, acercándose a la cabeza de Said, suena un disparo. Y la película se acaba. Todo esto narrando Humbert estas palabras. Bon, à demain. Vince. Allez, tiens. On s'embrasse, on chante une chanson. Oh, va te coucher, le relou. Bon, allez, viens. Bon, Vince, viens. À demain, Hubert. Tu connais l'histoire de la bonne sœur? Alors, c'est un mec bourré. Alors, comme ça, il sort d'un bar et il voit une bonne sœur sur le trottoir d'en face. Tu sais, les bonnes sœurs avec les grandes capes noires, là. Et peuf, il lui met une grosse cacahuète dans les dents. Et peuf, encore une autre. Et au bout de 5 minutes, quand il l'a bien au bout de 5 minutes, quand il l'a bien lâché, il la regarde comme ça et il lui fait: Hey, je te croyais plus fort que ça, Batman. c'est pas trop mortel, ça? Une bonne sœur avec une cape comme Batman. J'ai compris, mais moi je la connaissais avec un rabbin. Oh, viens par là, viens par là. T'étais sur le toit, hein? Tu ma gueule tout à l'heure, hein? Eh ouais, t'étais sur le toit, hein, enfoiré. Vas-y, Qu'est-ce que t'as sans tes copains, tu flippes ta mère, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu flanques moi, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Regarde là. Regarde. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. Ya yendo a curiosidades sobre la película, después de comentaros toda. Tengo unas pocas aquí. Primero voy a hablar sobre los nombres de los personajes y cosas de ellos en concreto. Said, en árabe, porque Said es árabe, creo que no lo he dicho durante todo el vídeo, significa feliz y afortunado. Es algo bastante irónico, dado que es el que está viendo realmente todo lo malo que está ocurriendo. Es lo único que se supone que sobrevive, porque no se sabe si Humbert mata al policía, se matan ellos dos, o el policía le mata a él. Pero Said es el único que sabemos que ha presenciado todo, por lo que es muy irónico habiéndolo ocurrido todo esto, ¿no? Humbert es el único con moral de los tres en un principio de la película, pero se ve como Said, cuando Vince le da la pistola y después al final cuando está apuntando a Humbert, tiene una cara de total decepción o de no entender la situación, dado que es el punto, es el palo que muestra la moral a todo el resto y es el que enseña a todo el resto. Por lo que es un cambio total de carácter que dura toda la película, con pequeñas muestras que se van viendo. Luego Vince tiene una cierta iconografía a San Sebastián, perdón. De hecho, hay un momento de la película
donde también se nombra a que se hace un poco el mártir, ¿no? Cuando van a la casa del loco este de las pistolas, mientras va manejando, cuando Humbert y demás están cabreados con él, le dice Humbert explícitamente: deja de hacerte el mártir, no eres el ombligo del mundo, básicamente. Y me parece que es bastante notorio, ¿no? Que se está refiriendo a algo de ese palo. Luego, un simbolismo bastante importante de la película, que no se llega a explicar oficialmente, es las vacas de Vince. En mi opinión, tiene que ver con su religión judía. Sí, ya lo he repetido bastantes veces lo de los judíos, pero en mi opinión tiene que ver con su religión judía, dado que para los judíos las vacas tienen un significado muy especial, específicamente la vaca dorada y la roja. La roja tiene bastantes menciones con la muerte y ese tipo de cosas y la suerte y demás. Yo creo que es una ironía con eso y que se está diciendo que que va a morir y que no tiene suerte. Para mí tiene que ver con eso. Pero no... En ningún momento se ha dicho oficialmente que ese es el significado de esta. Y tampoco se ha comentado el significado de, por ejemplo, el viejo, el enano, del baño. No se tiene muy claro qué quiere decir exactamente. Para mí, el del tren y demás, el del baño sí que se puede entender fácilmente, más o menos, a dónde quiere ir. Porque, claro, está hablando sobre que al intentar subir el tren y demás, se le caen los pantalones todo el rato y que vuelve para atrás y avanza, vuelve para atrás y tal. Y yo creo que es un poco una proyección sobre lo que están haciendo los personajes también. Al igual que lo del edificio, que lo importante no es la caída, es el aterrizaje y que no se están dando cuenta de a dónde están yendo, que es el final. Da igual que estés cayendo, man, cómo estés cayendo, la cosa es que te vas a pegar una hostia y que la hostia sí que le pegan un disparo. Con lo del tren, yo creo que es más bien el método que utiliza, porque en vez de quererse ensuciar el culo o demás, o buscar una solución distinta, no para repetir lo mismo hasta que se muere de frío. Y yo creo que ellos, si ves, todo el rato están solucionando sus problemas, ¿vale? Dejan de discutir, vuelven a discutir, dejan de discutir, vuelven a discutir, todo el rato de la misma manera. Yo creo que es ese flow, ¿no? Yo es lo que entendí. Probablemente no tenga nada que ver con eso, porque de hecho al principio les dice que, claro, él perdió el tren porque bajó a cagar, se quedó cagando ahí sin pensar que el tren se va, ¿sabes? También puede ser un significado de la vida en general, de que ellos la vida no te espera. Tú te vas a descansar y acabas estando en una situación rarilla, ¿no?, de la vida. Y claro, como no te espera, la vida sigue, el mundo sigue, y tú estás intentando volver al mundo, como todo el resto, y pues te acabas muriendo, no sé. Claro, es lo que digo, no está especificado, el director no ha dicho nada en ningún momento sobre estas dos cosas, oficialmente, no se sabe nada. Es un poco teorizar. Estoy un poco cansado del combate, la verdad. Ya voy a llegar a la previa de verdad. Jodido. Pero bueno, aquí estamos en la previa con Mateo. Esa es la cosa. Bueno, siguiendo. Esto ya es una curiosidad, un poco un gag, la verdad, de la película. Bueno, realmente sí que tiene bastante importancia, ¿no? En cómo se puede percibir esta película. Cuando se proyectó por primera vez, bueno, no sé si por
Se supone que por primera vez, vale, no puedo decir la información cierta de si es la primera vez que se proyectó o no, pero cuando se proyectó la película, se le obligó a los policías a ir a verla. Creo que eran parisinos, específicamente. Policías parisinos. Y estos, como queja, se pusieron de espalda a todos los productores y a todos los realizadores de la película. Y esos mismos, como queja, se pusieron de espaldas a todos los policías. Aquí se ve cómo la tensión que se tenía en ese momento. Para que ninguno se tenía respeto a otro. Ya no era un ataque directo de un bando a otro, sino que básicamente era mutuamente, no se respetaba, ni la sociedad estaba totalmente dividida, básicamente. Entre aquellos que apoyaban a los suburbios o a las personas con menos poder, que ciertamente en la película se ve como no son tampoco personas muy morales, ciertas personas obviamente. Hay otras personas que se ve, por ejemplo, el que estaba en la casa, que estaba quejando que le habían quemado el coche. No había hecho nada, o se supone que no tenía culpa de nada. Y Humber, por ejemplo, se veía como tampoco hacía gran cosa, ¿no? No agredía a nadie ni nada. Pero claro, por culpa de los personajes como Vince y Side, que ciertamente la policía cuando les coge no les coge por lo que deberían. No son personas de respetar, ¿no? No puedes respetar a ese tipo de personas. Y estos se quejan de los policías que cometen actos como los vistos en la película. Y no tengo mucho más que decir. Dejad en los comentarios cualquier cosa que veáis que puedo mejorar. La verdad es que no me he sentido mal haciendo el vídeo, pero sí que noto que me cuesta a veces un poco hablar. Pero bueno, es el primer episodio y creo que es normal que esté un poco nervioso. Además estoy aquí solo, alguna vez intentaré traer a alguien que sepa sobre algún tipo de película o lo que sea. No voy a tocar solo temas de películas. Me gustaría tocar todo tipo de arte y demás. Yo voy a Bellas Artes. Por eso voy a hablar de arte, ¿no? Y intercambiando entre obras, o hablar específicamente sobre obras o temas alrededor de una misma obra. Y pues temas más generales de artistas, ¿vale? No me refiero a artistas como hablar sobre problemáticas sobre artistas, porque yo aún no soy artista. Sino, por ejemplo, lo que se habló hace unas semanas o un mes, no me acuerdo, hace poco, sobre separar el artista del autor, el artista con el arte, ¿sabes? Que específicamente se hablaba mucho de Picasso. Pues ese tipo de temas, tocarlos. Y también tocar, pues eso, películas, cuadros, música, un poco en general, ¿no? Como hoy. No sé si en vez de estar tanto tiempo explicando la película, podría simplemente hacer un resumen muy corto y tratar temas ya como ahora de curiosidades e información de la película. No sé qué es mejor, o dar más mi opinión y demás, como veáis vosotros. Por eso no lo he dicho, para mí la película es perfecta. Lo he dicho al principio diciendo que es mi película favorita. Para mí es prácticamente perfecta, la verdad. Me parece un peliculón por todas partes. Y no hay mucho más. Así que hasta el próximo episodio, la semana que viene. Abajo.